días mis hermanos, el Señor les bendiga. Me alegro mucho de poder estar aquí con ustedes compartiendo en este domingo de resurrección por esta vía. Ojalá pudiéramos estar presencialmente, pero agradecemos al Señor que podamos seguir compartiendo, así sea por esta vía virtual. Y lo más importante, que no dejemos de estudiar, de profundizar y de predicar su palabra. Creo que esta semana que hemos pasado, que está terminando hoy, es una semana súper importante, súper especial y que a nivel mundial nos hace recordar el centro de nuestra fe, la obra sacrificial de nuestro Señor Jesús y sus últimos días, su pasión, su sufrimiento en camino a la cruz. Pero no solamente eso, y es lo que quisiera resaltarles hoy, porque estamos celebrando un domingo de resurrección en este nuevo año, en esta Pascua, en esta Semana Santa del 2021. Así que les invito a que estemos orando para compartir un poco de lo que el Señor nos enseña y de lo que podemos aprender durante estos días. Dios, Padre Santo, gracias Señor te damos por esta mañana y por este nuevo momento en que nos permites escuchar y que me permites compartir de tu palabra, Señor, este mensaje. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, redarguyendo nuestros corazones y convenciéndonos de la verdad de Cristo Jesús, y que nosotros podamos salir de este video y de este mensaje renovados, llenos de confianza y de fe, Señor, en que tú estás con nosotros, Señor, en que tú has entregado a tu Hijo, a tu único Hijo por amor, para el perdón de nuestros pecados, Señor, y que hoy en día podemos ir confiadamente a ti, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y con tu sangre, Señor, justificarnos, purificarnos, Señor, y hacernos unas nuevas criaturas, Señor. Gracias, Señor, por lo que implica esta Semana Santa, Dios, y lo que tú viviste hace más de 2000 años. En el nombre de Jesús, amén. Ok, mis hermanos. Bueno, hoy quiero que compartamos un poquito de lo que, o que pudiéramos hacer un énfasis, ¿no?, en la resurrección. Por supuesto, esta semana se basa en varios hechos en particular que suceden en los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Pero hoy específicamente podemos celebrar la resurrección de nuestro Señor, que al tercer día, luego de su muerte, luego de un día de silencio y donde hubo tantos sentimientos encontrados para los discípulos y las personas que seguían a Jesús, el tercer día sucede algo realmente glorioso. Y es importante que en el conocimiento que tenemos, ¿verdad?, y que vamos a ir profundizando del Evangelio en nuestras vidas, reconozcamos la importancia de que Jesús haya resucitado y que no haya quedado simplemente en un gran líder que murió en una cruz, porque la obra de Jesús no estaría completa sin su resurrección. Y pudiéramos hacer la pregunta de qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado. Mucha gente podrá decir que no creen en la resurrección de Jesús. Sin embargo, hay un montón de pruebas históricas que nos hablan de que realmente Jesús resucitó y de que su cuerpo no estuvo más en esa tumba, que no era un fantasma o que no era simplemente una ilusión de las personas, sino que era Jesús de carne y hueso resucitado, con un cuerpo glorioso, pero resucitado. Entonces quiero que vayamos primeramente a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, a partir del versículo 13. Primera de Corintios 15, a partir del versículo 13, si puede buscarla allí. Porque es importante. Y Pablo respondía a esta pregunta de qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado. Y nos da una respuesta para hoy en día de cómo sería la situación si Jesús no hubiese resucitado o si esto fuese una mentira. Y dice así: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Entonces Pablo aquí nos da una respuesta a la suposición de que Cristo no hubiese resucitado, o a la pregunta de qué pasaría si Él no hubiese resucitado. Y básicamente nuestra fe sería ilusoria, como lo dice acá, no serviría de nada nuestra predicación e incluso no tendríamos esperanza. Nos compara a nosotros como las personas más infelices, más desdichadas de todo el mundo, de todos los mortales, si esto fuese así. Entonces yo creo que es importante para nosotros como cristianos que sepamos, que reconozcamos lo que implica que Jesús haya resucitado, que Jesús esté vivo, porque si no nuestra fe no tendría sentido. Si no, todo lo que Jesús hubiese hecho no tendría sentido. Pero en esta Semana Santa, o lo que celebramos en esta Semana Santa es importante, porque hay tres cosas que completan todo lo que es el Evangelio y todo lo que es la obra de Cristo, que es tanto su vida como su muerte y también su resurrección. Que una sin la otra prácticamente no tendrían sentido, ¿no? Si la vida de Jesús Él no hubiese muerto y no hubiese resucitado, pues no tendría sentido para nosotros. Si Él hubiese muerto, hubiese llegado a los 30 años, 33 años y hubiese muerto y ya, pues no tendría sentido, porque no le conocimos, no hubo personas que hubiesen compartido con Él y mucho menos hubiese resucitado. Entonces son tres cosas que forman un todo de la vida de nuestro Señor y que nos hablan de lo que es el Evangelio. Ahora, si seguimos leyendo aquí en 1 Corintios 15, a lo que ya Pablo estaba hablando como esta suposición, que sería bastante triste si Jesús no hubiese resucitado, podemos seguir leyéndola hasta el versículo del 20 al 23. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces yo creo que en estas dos partes que hemos leído de 1 Corintios 15 vemos un gran contraste de lo que sería si Jesús no hubiese resucitado y de lo que en realidad es al Jesús haber resucitado. Tenemos una esperanza y todo cobra sentido, mis hermanos. Tenemos a un líder vivo, tenemos a un Dios vivo y tenemos una esperanza viva. Entonces las cosas cambian radicalmente cuando nos damos cuenta de que Jesús ha resucitado, de que nuestro Salvador, nuestro líder, nuestro Maestro, nuestro Dios, es un Dios que no solamente murió en una cruz por nuestros pecados, sino que está vivo. Ahora, esto me recordaba un poco se me hacía difícil no pensar en una célula de niños que tenemos nosotros acá en casa todas las semanas, ya que tenemos tiempo con esta célula y me he dado cuenta que varios de los niños han empezado a entender lo que es el Evangelio. ¿Quién es Jesús y lo que vino a hacer por nosotros? Entonces, cuando yo les pregunto por qué son salvos o por qué, cómo una persona puede ser salva o le hago preguntas que tienen que ver con el Evangelio, ellos responden muy bien. Jesús vino, nació en un pesebre y todo aquello, y responden y dicen que ¿por qué Dios perdona nuestros pecados? Bueno, porque Jesús murió en una cruz y se sacrificó por todos los pecados de nosotros. Y yo siempre les pregunto, últimamente, yo creo que de un año para acá he estado como siendo más intencional en preguntarles, ¿y qué más? ¿Qué más hizo Jesús? Bueno, compartió con los discípulos y amó a las personas y fue bueno. Y yo, ¿y qué más? Bueno, murió en una cruz y se sacrificó por nuestros pecados. ¿Y qué más? Y de vez en cuando han comenzado a responder lo que he estado haciendo como intencional en que ellos puedan recordar y decir que Jesús resucitó. Al tercer día Jesús resucitó. Entonces, no podemos separar lo que es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Todo esto forma un complemento súper importante para nosotros como cristianos.
De hecho, en 1 Corintios 15 también, yo creo que tengo el mismo sentimiento que Pablo cuando enseño a estos chicos en el versículo 3 que dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como ha nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Básicamente, aquí Pablo está describiendo el Evangelio en cortas palabras, para luego entrar en lo importante que es recordar que Jesús resucitó y que nosotros vamos a resucitar con Él. Entonces, para mí ha sido de alguna manera este sentir que Pablo tuvo en estos versículos de recordar y transmitir lo que Él ha recibido. Así mismo estaba yo con estos chicos, buscando transmitirle lo que yo mismo he recibido. Recordar que Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Y esto es súper importante, porque todo esto forma parte de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Podemos saber que Dios ha perdonado nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús en la cruz, a través de su sangre pura y santa, pero que también nos promete que así como Él ha sido levantado de los muertos, nosotros también seremos levantados de los muertos. Es importante porque al nosotros ser cristianos, yo creo que si hiciéramos una encuesta o algo así, muchos cristianos dudarían o tal vez lo pensarían más de lo que deberían para poder articular con sus propias palabras lo que es el Evangelio. Y es básico, mis hermanos, esto es algo simple porque nosotros somos cristianos evangélicos y necesitamos saber articular, saber reconocer qué es el Evangelio, cuáles son las buenas nuevas de salvación, que Dios se hizo hombre, vino a vivir como nosotros, murió en una cruz por nuestros pecados y también resucitó al tercer día, ¿no? Básicamente es el plan redentor de Dios para con la humanidad. Entonces, tener todo el Evangelio cambia nuestra perspectiva de la vida, pero también de nuestra relación con Dios. Así que necesitamos recordar constantemente lo que estamos celebrando en este tiempo, en esta época del año. Necesitamos conocer a un Dios completo, un Dios que vino, que vivió, que habitó entre nosotros y que a su debido tiempo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que también al tercer día resucitó, como ya lo había dicho. Entonces veamos rápidamente estos tres puntos, ¿no? Tanto la vida de Jesús como la muerte y la resurrección. Es un compendio súper resumido, pero súper importante que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón sobre todo. Si pudiéramos ver la vida de Jesús, Él nos dejó pasos a seguir. Y en 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 21, a buscarlo. Vamos a leer que pudiéramos aprender de Jesús en cuanto a su vida. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, algo que podemos aprender de la vida de Jesús principalmente es que Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pasos. Y algo que no todo el tiempo estamos conscientes o que queremos ver, de hecho, es que Él nos llamó y que Él sufrió por nosotros para darnos ejemplo. Entonces nos ha dejado pasos. Pero pasos ¿cómo? Pasos para vivir como Él vivió. De hecho, también dice 1 de Juan 2:6 que el que dice que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Entonces, sin duda alguna, Jesús nos ha dejado ejemplos para imitarle, ejemplos para seguir sus pasos. Y eso implica también lo que Él ha sufrido. Si pudiéramos buscar Hebreos 5:8, también se relaciona mucho, porque aquí dice que nos ha dejado ejemplo para seguir sus pasos y que sufrió por nosotros. Pero veamos lo que dice Hebreos 5:8 también. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Entonces,
Jesús sin duda durante su vida estuvo sufriendo. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento aprendió la obediencia. Y muchas veces yo me pregunto, si Jesús, el Hijo de Dios, aprendió a obedecer de esta manera, no creo que nosotros podamos aprender a obedecer a Dios de una manera más cómoda, sino que necesitamos seguir los pasos que Jesús dejó. Y también hay que recordar que Jesús es llamado en la Biblia por el profeta Isaías como un varón de dolores. En la profecía de Isaías 53:3, busquémoslo rápidamente. Es importante verlo, porque dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Wow. Creo que estos 3 versículos son versículos incómodos, pero que nos enseñan de lo que fue la vida de Jesús, o de lo que comprende todo el Evangelio: vida, muerte y resurrección. Siempre parece que Jesús nos deja un ejemplo y que Dios nos llama a seguir a Cristo en sus sufrimientos, para que al sufrir como Él sufrió podamos también luego vivir como Él vivió, ¿sí? Que podamos sufrir, morir a nosotros mismos y vivir, resucitar con Él. Y de hecho en esto vamos a ir repasando estas cosas, ¿no? Jesús, entonces, en su vida podemos ver que nos deja pasos, que nos enseña obediencia, que nos enseña a agradar al Padre, pero a través, estas cosas nos las deja a través del sufrimiento. Y se nos hace fácil ver a un Jesús en la cruz, sufriendo esta última semana, ¿verdad? La Semana Santa, la Semana de la Pasión, desde que Jesús empieza a ser, ya había estado siendo perseguido, pero luego es entregado y luego comienza a ser, azotado y comienza a, llevar este proceso al Calvario, que por supuesto no fue nada fácil. Pero Jesús no solamente sufrió en este momento de su vida, Jesús estuvo sufriendo todo el tiempo aquí en la tierra, porque fue un varón de dolores, experimentado en sufrimiento, dicen algunas versiones, y esta dice, hecho para el sufrimiento. ¿Y cómo aprendió la obediencia Jesús? A través del sufrimiento, lo dice Hebreos 5:8. ¿Y qué pasos nos dejó Jesús? Pues que al sufrir por nosotros nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos. Entonces la idea es que sigamos los pasos de Jesús y aprendamos nosotros también a obedecer al Padre, a agradar al Padre, aunque eso implique sufrir, como Jesús lo hizo. Eso es algo que podemos extraer del Evangelio en la parte de la vida de Jesús. Si pudiéramos dividirlo, ¿no?, entre estas 3 partes, como el Evangelio, o los Evangelios comprenden vida, muerte y resurrección de Jesús. Partes importantes para nuestra salvación. Ahora, Filipenses 2:8 nos dice que Jesús fue obediente. ¿Hasta cuánto? Hasta la muerte. Y la muerte de cruz. Entonces, con eso podemos pasar al otro punto, o al segundo punto de estos 3, a grandes rasgos, que comprenden el Evangelio, ¿no?, la vida de Jesús, y ahora la muerte, porque Jesús fue obediente, dio pasos, ¿verdad?, a través del sufrimiento hasta su muerte. Y podemos recordar aquel momento antes de toda esta sufrimiento final, en el que Jesús, orando con sangre en su rostro, cayendo de su rostro, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hasta último momento Jesús estuvo demostrándonos total obediencia al Padre. Pero no solamente eso, sino que nos estaba dejando ejemplo para seguir sus pasos, mis hermanos. Entonces vamos a la muerte. Jesús fue nuestro Cordero Pascual. Aquel Cordero que, como recordamos en cada cena del Señor, que Dios entregó o ordenó al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, que comieran del Cordero y pusieran de esta sangre en los dinteles de sus puertas, para que el ángel de la muerte no entrara a sus hogares. Asimismo, es este Jesús, nuestro Cordero Pascual, que fue entregado, que fue sacrificado en una cruz por nosotros, para que Dios pasara por alto, o pueda pasar por alto, la copa de su ira que fue derramada en Jesús, pueda pasarla por alto de nosotros, al nosotros creer de corazón en el sacrificio de Jesús.
Es un Dios que se hizo carne, que vino a ofrecerse a sí mismo como expiación por nuestros pecados. Y me gustaría que leyéramos Hebreos 9. Yo espero que usted esté anotando aquí los versículos porque son varios que quiero leerles y es importante que los tengan a la mano para que puedan luego también repasarlos, ¿no? Entonces, aquí en la muerte y cómo Jesús es entregado como ese cordero pascual, ese sacrificio expiatorio, y Jesús, bueno, también es llamado ese sumo sacerdote, ¿no? Que luego en la cultura, en la liturgia judía, ese era ese sumo sacerdote que tenía el acceso al lugar santísimo de una manera ritualmente pura, que debía entrar para no morir en el intento y dar ese sacrificio por todos los pecados del pueblo. Pero Jesús no solamente fue en su muerte ese sumo sacerdote, sino que Él mismo fue el Cordero, Él mismo fue ese sacrificio. Y lo podemos ver aquí en Hebreos 9, del 11 al 12. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Y aquí hay un momento central, ¿no? Realmente Jesús en la cruz representa el momento en donde, en una vez y para siempre, me encanta esa frase, una vez y para siempre, la vemos en Hebreos y también la menciona Pablo en Romanos, una vez y para siempre. Jesús entró a ese lugar santísimo como sumo sacerdote, una vez y para siempre fue ofrecido como sacrificio perfecto por todos nuestros pecados. Anteriormente, los sacerdotes de Israel necesitaban entrar constantemente al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por el pueblo. Pero este Cordero de Dios, que fue enviado por nuestros pecados, solamente fue necesario que entrara una vez como sumo sacerdote Jesús y que fuera sacrificado una vez y para siempre, logrando así un rescate eterno, mis hermanos. Lo que Jesús hizo en ese lugar y lo que celebrábamos y lo que celebramos constantemente en nuestras vidas y como cristianos es un momento como ningún otro, en donde todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él y por su sangre encontramos el perdón, encontramos la expiación de nuestros pecados. Así que sin duda alguna Jesús vino a mostrar el amor del Padre, el amor perfecto, el amor incondicional, el amor incomparable de Dios hacia nosotros. Y me gustaría que leyéramos también Romanos 5, del versículo 6 al 11, que dice así: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún no éramos creyentes en Él, éramos pecadores, éramos sus enemigos. Y dice así a partir del versículo 9: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Jesús nos reconcilió con el Padre en su muerte, en su sacrificio expiatorio en esa cruz. Y mediante su sangre hemos sido perdonados y reconciliados con Él. Entonces vemos como todo lo que comprende el Evangelio, así como lo estoy poniendo yo hoy aquí, en la vida de Jesús, dándonos ejemplos, enseñándonos a vivir cotidianamente, agradando a Dios, sí, con sufrimientos, pero obedeciendo, poniendo a Dios como prioridad. Y Jesús muriendo, wow, se va complementando y va tomando más sentido la obra de Jesús aquí en la tierra.
Y entonces, todo esto significa que necesita haber una continuación, necesita haber un final que nos diga qué más va a pasar. Hasta ahora hemos sido reconciliados, hasta ahora somos perdonados. Pero no queda ahí, mis hermanos. Y por eso llegamos a ese último punto que es tan necesario recordar que Dios está vivo, que Dios resucitó, que Jesús murió, pero también resucitó. Y que como hacía yo y como hacía Pablo también en 1 Corintios 15, pero como estoy haciendo yo también con estos niños, tratar de enfatizar qué hizo Jesús por nosotros. Murió por nuestros pecados, se sacrificó, hizo algo hermoso, el mayor gesto de amor que podamos ver, ¿no? Y él mismo lo decía, no hay mayor amor que el dar la vida por sus amigos. ¡Wow! Dios santo, rebajándose a un nivel de ser un humano como nosotros, para amarnos, para llamarnos sus amigos, al morir por nosotros y mostrar que no hay mayor amor que este. Y como lo dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Y entramos a este último punto de la resurrección. Jesús ha resucitado, ha dejado muchas pruebas indubitables, como dice Lucas en Hechos capítulo 1. Y hay pruebas no solamente bíblicas, sino extrabíblicas de que Jesús ha resucitado. Pruebas de esto es simplemente que 2000 años después aún haya un movimiento a nivel mundial de personas que siguen a este líder, a un líder que resucitó, porque es un líder vivo, es un movimiento vivo lo que nosotros somos partícipes. La iglesia es una iglesia viva, a diferencia de muchos otros líderes políticos, religiosos y de todo índole. Al morir sus movimientos decaen y las personas pues se les olvida y va pasando la época, el tiempo, las temporadas, pero con Jesús no ha sido así. Y yo creo que eso es una gran prueba de que Él está vivo y que Él resucitó. Esto debería darnos toda la confianza para aferrarnos a muchas promesas que Jesús dejó, ya que así como sus discípulos que no creían y que de primer momento no creyeron, como Tomás, que quizás es el ejemplo más palpable de la incredulidad de ese momento en que Jesús había muerto y todo parecía estar muy triste y todo parecía haber terminado, pero también la Biblia dice que todos dudaron, que todos los discípulos dudaron. En Mateo también lo dice, pero claro, el ejemplo que tenemos más visible es el de Tomás, que no creyó, que necesitaba ver para creer. Y muchos de nosotros pudiéramos ser así. Yo creo que si no fuese por todas estas pruebas y porque el Espíritu Santo me ha convencido de que esto es una verdad, yo también necesitaría ver para creer. Y si no hubiese vivido y visto la mano de Dios en mi vida de manera invisible, haciéndose visible, sería difícil. Todos necesitamos algo que nos dé confianza. Pero mis hermanos, al ver todas estas pruebas que sucedieron y que son verdad, al leerlas y al buscar, al investigar, y al que el Espíritu Santo traiga esa convicción a nuestro corazón, no solamente podemos estar tranquilos de que era verdad y de que creer en Jesús está bien, sino que hay muchas más promesas que Él dejó y que si eso que Él prometió, que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, fue verdad y se le apareció a sus discípulos y a más de 500 personas a la vez y por último a Pablo, así como Él expresa, entonces todas las promesas de Dios, lo que nos está mostrando con el Evangelio, hecho realidad, es que se van a cumplir. Todo el Antiguo Testamento señala a Jesús y a lo que Él hizo, y a lo que es el Evangelio. Y eso se cumplió, mis hermanos. Así que todas las promesas que aún están por cumplirse, se van a cumplir. Y podemos tener paz y confianza en promesas como que todo será hecho nuevo y no habrá una pandemia que nos afecte. Es verdad, hoy en día está gente muriendo, familiares enfermándose, familiares falleciendo, pero por eso más que nunca necesitamos predicar de Jesús, porque Él es el que nos da una esperanza, no solamente aquí en esta tierra. Porque como decía Pablo, si nuestra esperanza fuera solamente terrenal, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero tenemos una esperanza viva de la que Jesús logró un rescate eterno cuando entró a ese lugar santísimo y se ofreció a sí mismo como expiación por nuestros pecados. Y lo podemos ver en Apocalipsis 21, 5 al 6, ¿no? Que no habrá llanto, no habrá dolor,
sino que Él enjugará toda lágrima. Y voy a seguir pasando como otras promesas de que resucitaremos con Él. Podemos verlo en 2 Corintios 4:14. Vamos a buscarlo aquí. Segunda de Corintios 4:14, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto a ustedes a su presencia. Entonces, mis hermanos, básicamente lo que quiero dejarles hoy en esta mañana, en este día, es que sin importar lo que estemos viviendo, sin importar lo que esté a nuestro alrededor, aferrémonos más que nunca al Evangelio. Aferrémonos más que nunca a la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús, quien vino acá, se hizo hombre y vivió toda una vida de sufrimiento, de padecimientos por nuestros pecados, según Isaías 53, y que fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Pero lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo por amor al Padre, por obediencia, por dejarnos ejemplo. Pero al tercer día, fue un tercer día glorioso, un domingo en donde resucitó y la vida reinó sobre la muerte. Y Jesús conquistó la muerte y venció a Satanás en esa cruz, pero también en ese sepulcro, en esa tumba, dejándola vacía, demostrando que Dios es totalmente poderoso para resucitar y levantar de los muertos a todos y cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús, así como lo hizo con Él. Y tenemos esa esperanza. Así que te invito, mi hermano, a que puedas hoy gozarte, regocijarte en esta verdad de la resurrección de nuestro Señor, en esa gloriosa resurrección, que así como dice la canción, si Él salió de la tumba, pues yo también saldré de la tumba, ¿verdad? Ese glorioso día en que tú me llamarás, así como un día Dios nos llamó a ser salvos, a creer en Él, a arrepentirnos. Va a haber un día en que nos va a llamar con su gloriosa voz y vamos a salir resucitando, vamos a salir con vida, con cuerpos glorificados por la eternidad para adorarle. Mi hermano, esto es una noticia increíble. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas que no podemos callar y que necesitamos nosotros primero internalizarlas, dejar que nos transformen, dejar que tumben toda barrera y todo pecado y toda cuestión que nos quiera traer un peso. Y nosotros podamos ser libres, porque eso vino Jesús, a librarnos del pecado, a librarnos de la maldad, y a que pudiéramos compartir este mensaje con muchas otras personas, para que su movimiento, para que su palabra, para que el Espíritu de Dios y la vida siga reinando sobre la muerte que está a nuestro alrededor. Dios te bendiga, mi hermano, y espero que en este día puedas reflexionar en estas verdades y puedas agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en ti y por lo que va a hacer en la vida de tu familia, en la vida de tus vecinos, en la vida de este país y de cada una de las personas con las que tú puedas compartir las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de nuestro Señor. Un abrazo.